Queridos hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Bueno, pedirles disculpas por este rato enviar el devocional. Estuve teniendo dificultades con mi salud, pero gracias a Dios ya estoy mucho mejor. Bueno, he estado me está dando una infección muy fuerte al estómago, ¿no? Bien, vamos a continuar el día de hoy con el estudio del capítulo 6 de Lucas. Él dice la palabra de Dios, los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Aconteció que en un día de reposo que pasaba Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espinos y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Para Jesús y era muy importante la necesidad que tenían sus discípulos. Pero vemos aquí la actitud de los fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo, que habían puesto una serie de prohibiciones en el día de reposo, que era, por ejemplo, arrancar las espigas, o sea, cosecharlas, triarlas, hacerlas pisar con los animales y aventar la paja para que caigan los granos del trigo y recién elaborarlo. Entonces, el legalismo de estos fariseos veían así a los discípulos. Allá. Entonces, están violando el guardar el sábado, están cosechando, trillando, aventando y comiendo, ¿no? Pero para Jesús era tan sencillo que ver a sus discípulos que tenían una necesidad, era un día de ayuno y venían de una jornada tan grande que no habían comido. Inclusive ellos le preguntaron acerca del ayuno a Jesús, ¿no? Entonces, ahora había que aplicarlo, pero para Jesús lo más importante era la persona, e inclusive les confronta a los fariseos y le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Jesús les confronta, les dice, ustedes que tanto conocen la palabra de Dios, ¿no? Las enseñanzas del Antiguo Testamento que dicen, ¿no? O sea, que David pecó, fue algo ilícito. David se acercó al sacerdote, le pidió panes y el sacerdote le dijo que no tenía los panes comunes, que tenía panes sagrados de la proposición. Y David venía de ser perseguido de Saúl y moría de hambre. Y ellos comieron el pan y no se murieron, ¿no? Entonces Jesús les dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús enseñándoles que Él es el Dios, que es Dios hecho hombre y que por lo tanto Él es el Señor del día de reposo. ¿Quién podría desaprobar o aprobar a los discípulos si solo Dios, ¿no? El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Jesús conocía la forma de pensar de estos religiosos, de los escribas y fariseos, gente tan legalista, que la base de su vida no era el amor al prójimo. Más bien al contrario, en su legalismo
y Jesús les, como provocándolos, ¿no? Busca una persona de la mano seca y le dice, ven, y les pregunta, ¿no? ¿En el día de reposo es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y Jesús los sana. Y ellos, enojados, veían, dice, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús, ¿no? Jesús conocía las intenciones del corazón de estas personas, pero para Jesús era más importante la necesidad de la persona, ¿no? Ellos se movían por una lista de qué no hacer, pero Jesús se movía más bien qué hacer, el bien o el mal, ¿no? Salvar o matar. Para Jesús era lo más importante la vida de la persona. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús, siendo Dios, tenía una comunión muy plena con su Padre, que pasaba horas, toda una vigilia, orando, consultando a Dios, posiblemente ya conocía a sus discípulos y le diría, no, Señor, mira, Simón Pedro es un pescador, el otro es un cobrador de impuestos, pero veo estas actitudes en ellos. Eran personas donde Jesús tenía que escoger y no equivocarse, porque ellos iban a ser la continuidad de su ministerio. Y dice que Jesús pasó toda la noche pidiendo dirección a su Padre para tomar una buena decisión y escogió a sus 12 apóstoles, sus discípulos, que los llamó apóstoles, e incluso a Judas Iscariote, que llegó a ser aquel que iba a traicionarlo, porque Jesús conocía los planes que Dios tenía para su ministerio. Después vemos que Jesús atiende a una multitud y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Jesús no era indiferente a la necesidad de las personas que le seguían. Muchas personas le seguían de varios sitios, de Judea, de Jerusalén, y era una gran multitud de personas que tenían una necesidad física de una enfermedad, posiblemente ciegos, cojos, ¿no? Inclusive, imagínense en ese grupo de personas siguiendo a la mujer del flujo de sangre, ¿no? Quizás. Y dice que trataban de tocarle a él porque de su salía poder de él y sanaba a todos. Eso es lo que pasó con la mujer del flujo de sangre, que solo tocó el manto, dijo, si tan solo tocase su manto, él me va a sanar. Jesús no era indiferente. Habían personas atormentadas por espíritus inmundos y eran sanados. Jesús, cuando decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, estaba viendo al hombre alejado de Dios en pecado, pero también veía la necesidad física de salud y Dios lo sanó. Aún a los que estaban atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Y el mismo hecho que Jesús pasaba muchas horas orando en la presencia de Dios Padre y el Espíritu Santo, había poder en él. Y que tan solo procuraban la gente tocarle y salía poder, ¿no? Jesús siendo hombre, él se despojó de su deidad de Dios, pero pasaba tiempos orando, ayunando, buscando la presencia de Dios y por eso había poder en él. Jesús les habla acerca de las bienaventuranzas y hayas
Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. El Evangelio del reino de los cielos que Jesús traía era las buenas nuevas para el pobre. Mucha gente le seguía a Jesús y para aquel tiempo eran las personas pobres que eran excluidas socialmente, ¿quiénes? ¿No? Una viuda, si no tenía hijos, era despreciada. Si una mujer estaba enferma, aún, imagínense, un leproso que no podía estar en la ciudad y vivía en un lugar donde había mucha pobreza y aislado, o personas que le seguían a Jesús, 5,000, 7,000, le seguían y no llevaban el pan, posiblemente porque no tenían economía. Jesús, el Evangelio de Jesucristo, veía con misericordia al pobre, al excluido socialmente, pero también habla acá al pobre en espíritu. Al pobre, ¿recuerdan la figura de la ilustración de Lázaro y el rico? El Lázaro, que era pobre y que se alimentaba de las migajas del rico, ¿no? Pero también vemos a los pobres en espíritu, porque solo aquel que es pobre tiene una necesidad. Y les habla a sus discípulos diciéndole que va a llegar momentos de persecución y que no tengan temor porque los van a insultar, los van a vituperar, les van a decir malos por la causa de Jesucristo. Y le dice, gócense en aquel día y alégrense, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. El Evangelio de Jesucristo traía esperanza y ese reino de los cielos era para el pobre, pobre en el espíritu, al perseguido, a sus discípulos. Pero también dice más, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estéis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de ustedes, hombres religiosos, ¿no? Que no tienen necesidad de buscar a Dios porque ya están saciados. Ay de ustedes, ¿no? Algún día van a tener hambre. Algún día será el lloro, algún día será el lamento, ¿no? Aquel que ahora es rico, ¿no? Aún el rico que económicamente era indiferente como el rico con Lázaro, ¿no? Y hay de vosotros, hombres que hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas. Hay de ustedes, hombres religiosos, ¿no? El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. Y cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El reino de los cielos que Jesús, los valores del reino de los cielos que Jesús les enseñaba a sus discípulos era diferente, porque la ley judía y en el antiguo testamento, la ley era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Es como decir, al que hierro mata, hierro muere. Pero Jesús les está enseñando a sus discípulos a no tener una conducta o un comportamiento vengativo. Allá, tú me pegas y yo te respondo, me insultas y te daño. No, al contrario, Jesús les está enseñando a sus discípulos a ser humildes, ¿no? Aquel que te hiere en la mejilla, dale la otra, muestra humildad, ¿no? Y les dice,
como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Los religiosos de ese tiempo eran personas que se cuidaban mucho, ¿no? Personas que muy delicadas, que no querían tener posiblemente conflicto con los demás. Si yo no quiero que me traten mal y por lo tanto no lo trato mal. Si yo no quiero que me hagan tal cosa, por lo tanto me alejo. Tenían una actitud pasiva, ¿no? No, yo no me meto, ¿no? Pero Jesús más bien a sus discípulos les dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Jesús les llama a la acción, no a la indiferencia. Bueno, si alguien se está muriendo por ahí, bueno, que se muera, pues, ¿no? Yo no tengo o no me meto, ¿no? Jesús más bien lo que les llama es a la acción, ¿no? Si tú quieres que los demás hagan contigo, eso haz tú a los demás, ¿no? Y dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestro enemigo y haced el bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios nos ayude a tener un corazón humilde, ¿no? Jesús quería enseñar a sus discípulos a tener un corazón humilde, a ser misericordioso con los demás, no ser indiferente, no ser legalista, sino moverse por el amor, ¿no? Así como Dios tiene misericordia contigo, también tú ten misericordia con los demás. El juzgar a los demás. No os juzguéis y no seréis juzgado, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque ¿qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús, ¿qué quería enseñarle a sus discípulos? A no ser quejones con otros, ¿no? A no condenarlos. Y muchas veces nos pasa eso. Nosotros podemos renegar con las personas y hasta ya los condenamos, ¿no? Señor, que caiga fuego tuyo este perverso, este maligno, fulmínalo, Señor, ¿no? En nuestro enojo, en nuestra ira, ¿no? Cuando vemos un tipo de injusticia. Pero al final Dios va a ser, es el Dios justo, que va a obrar, ¿no? Que va a juzgar algún día. Mientras tanto, Jesús le decía a sus discípulos, ¿acaso un ciego podrá guiar a otro ciego? ¿No ambos se caerán en el hoyo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién nos puede declarar la verdad? ¿Quién nos puede hacer ver la vida? La verdad es Jesucristo. Y antes, cuando vivíamos lejos de Dios, andábamos en ceguera espiritual, ¿no? Pero cuando el Señor nos pasa de las tinieblas a la luz, su Espíritu Santo nos da dirección. Y Jesús les enseña a sus discípulos que ya no estén renegando con su hermano muchas veces, ¿no? Esta persona es tal cual, es así, es asá, ¿no? Y uno puede caer en el ser criticón, ¿no? Y no nos damos cuenta que uno también cae mal a los demás, ¿no?
que no nos damos cuenta de repente de ser hirientes, ser malos, y muchas veces nos fijamos en los errores de los demás y como Jesús les decía, mejor saca el tronco que tienes en tu ojo para que puedas ver la paja del ojo de tu prójimo o de la persona, ¿no? Un tronco, pues no vamos a comparar una astilla que tapa todo el ojo y una pajita, algo tan sencillo, ¿no? Que Dios nos libre de ser legalistas, de estar renegando con nuestro prójimo, ¿no? Más bien al contrario, que Dios nos dé misericordia, ¿no? Pidámosle que nos dé misericordia para entender a las personas, ¿no? Aún en sus flaquezas. Nosotros en algún momento también nos han entendido. Cuando hemos llegado a la vida cristiana, hemos llegado y tenemos defectos, errores, ¿no? Y nuestros hermanos mayores nos tienen paciencia. Y de la misma forma, ¿no? ¿Cuánto más Dios, ¿no? Que puede formar nuestro carácter, darnos la mente, el carácter de Jesucristo y formarnos, ¿no? Y dice, por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, dice que el árbol se conoce por su fruto. De un árbol de manzana va a tener manzana, no va a salir naranja. De una espina no va a salir uvas, ¿no? Dios, cada árbol se conoce por su fruto. Y el Señor conoce nuestro corazón. Si nuestro corazón es malo, nosotros vamos a dar a los demás cosas malas. Pero si nos acercamos a Dios y el amor de Dios transforma nuestra forma de pensar, de ser, nuestro corazón, Él lo va a limpiar y vamos a dar cosas buenas. Es por ejemplo, ¿no? De repente cuando no éramos creyentes o no nos había alcanzado el amor del Señor, si alguien tenía una necesidad material, de repente, no, pero tiene hambre, ay, hay que darle este pancito seco, ¿no? Este pancito seco, esta ropa que no sirve, está acá amontonada, ¿no? Eso hay que darle, ¿no? Pero cuando nos toque el amor del Señor en nuestro corazón, ¿seguiremos dando esos frutos malos? Yo creo que no. Más bien, nos esforzamos por dar al Señor y a nuestro prójimo cosas buenas, ¿no? Y dice la palabra de la abundancia, eh, dice, el corazón bueno saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Muchas veces podemos estar renegando, enojados y nuestra boca habla así con violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra boca nos delata lo que hay en nuestro corazón. Y pidámosle a Dios que cambie, ¿no? Todo aquello que nos causa amargura, cólera. A muchos de repente nos puede indignar la corrupción que pasa en nuestro país, ¿no? Y oramos, y Señor, fulmínalos, mátalos, y estos malos perversos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está enojado, ¿no? Pero oremos, porque al final el Señor va a tener que cambiar nuestro corazón, ¿no? Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas personas, ¿no? Están enojados y ¿qué sale de su boca? Ajos, cebolla, lisuras, ¿no? Como hijos de Dios, ¿saldrá eso ya? ¿No? Siendo hijos de Dios, podremos decir, maldita sea, que esto, que lo otro, ya no, porque que el único que puede cambiar nuestro corazón es Dios, ¿no? Y habla Jesús de los dos cimientos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con fuerza sobre aquella casa, pero no la pudo mover,
porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó la casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor Jesús les llama a sus discípulos a obedecer la palabra de Dios, ¿no? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con ese hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, puede venir tempestad, viento y no se va a caer. Sin embargo, aquel que oyó y no hizo caso a la palabra de Dios es semejante al hombre necio, ¿no? Que construye su casa sobre la tierra, viene fuerza, viene un río, viene lluvias y se destroza. Hermanos, construyamos nuestra vida en el amor, en el temor y en el temor a Dios, obedeciendo su palabra. Si queremos ser como estos hombres sabios, que puede venir momentos de pruebas, dificultades, pero no nos va a mover, no vamos a perder nuestra fe ni renegar contra Dios. Al contrario, ¿no? Si guardamos su palabra, meditamos en sus promesas, una promesa, ¿no? Dice, mas Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a su grandeza en gloria. Y estamos pasando momentos de desempleo o necesidad. ¿Vamos a renegar contra Dios? No, no. Más bien al contrario, nos afirmamos más al Señor, creemos al Señor, nos fortalecemos y Dios va a abrir puertas y por lo tanto vamos a vivir en victoria. Y creo que eso es lo que Dios quiere, que escuchemos su palabra, que lo practiquemos y seamos como el hombre sabio. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Será hasta otra oportunidad.